Abran sus Biblias, hermanos, en Marcos 3, capítulos 3. Vamos a seguir en nuestro estudio 7, del versículo 7 al 19. Hoy estamos en este evangelio. El evangelio de Marcos, como ustedes se han podido dar cuenta, nos ha llevado a través de los acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. Hemos visto cómo este evangelio nos lleva de un cambio a otro muy rápidamente, pero al mismo tiempo muy interesante, muy fascinante sobre el ministerio y el trabajo que Jesús hizo cuando estuvo acá con nosotros. Y como recordatorio acabamos de ver la creciente oposición, ¿cierto? La tensión fuerte que tuvo Jesús al iniciar su ministerio. Ha venido tanto, esta oposición ha venido tanto de los líderes religiosos como de los políticos, del ala religiosa y del ala política. Vino una fuerte oposición, una fuerte tensión contra Jesús y culminó con su decisión de unirse contra Jesús y encontrar una forma, maquinar una forma de destruirlo, ¿cierto? Todo esto lo que hemos visto durante todos estos domingos está finalizando con esta maquinación en el corazón de estas personas para destruir a Jesús. Y por eso no debería ser una sorpresa, porque Jesús vino a dar su vida, ¿verdad? En la cruz y lo vino a dar como rescate por muchos. Entonces no es una sorpresa que esta historia como que vaya desarrollándose de esta forma, la tensión y la maquinación de estos hombres para destruirlo, para deshacerse de Jesús. Y ahora vemos que la fama de Jesús en este momento se ha extendido por toda la nación de Israel. La fama de Jesús crece de manera muy grande, a pasos agigantados, y también personas de tierras limítrofes acuden en masa, en masa. La Biblia habla de multitudes, en masa vienen a buscar a Jesús, y veremos a Jesús nombrar a 12 apóstoles, que también es algo muy, muy fascinante, muy interesante, cómo Jesús llama en medio de una multitud que seguía a Jesús, en medio de masa de personas tratando de buscarlo, de tocarlo. Él decidió llamar solamente ¿a cuántos? A 12 apóstoles, ¿no? Y es impresionante ese llamado del Señor, apartarlos para el ministerio y llamarlos. Y pienso que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, hermanos, tanto a ustedes allí en sus puestos como a mí, el Espíritu Santo va a empezar a hablarnos y va a empezar a ministrarnos. En Juan capítulo 15, justo antes de la muerte en la cruz, Jesús les recordó a estos 12 hombres. ¿Qué les dijo a estos 12 hombres? Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Nosotros no encontramos a Jesús, o sea, Jesús no era el que estaba perdido, ¿cierto? Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Y dicho esto, el título para el día de hoy, de nuestro sermón del día de hoy, es Jesús elige a quien Él quiere. ¿Cómo se llama el título hoy? No, pero parece que si yo estuviera solo. A ver, nuevamente, ¿cómo se llama? Les digo yo, Jesús elige a quien Él quiere. ¿Cómo se llama el título? Jesús elige a quien Él quiere. A quien Él quiere, muy bien. Dicho esto, hermanos, entonces abran sus Biblias, por favor, en Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Marcos 3, versículos 7 al 19. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen sus Biblias encendidas, abiertas? Amén. Ok. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús... Pues, permítanme un momentico que Ginger todavía no ha... ¿Listo, Ginger? No problem, no problem. Yo te espero. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19.
Listo, empezamos de nuevo. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos. De manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Hasta ahí llegamos, hermanos. ¿Listos? ¿Preparados? Bueno, vamos a iniciar entonces en este análisis de los versículos que nos correspondieron el día de hoy. Esta sección del Evangelio de Marcos nos ayuda a entender, ustedes y yo vamos a entender el día de hoy un poco más por qué los líderes políticos y religiosos de Israel se unieron contra Jesús. Vamos a entender y vamos a tener un poco más de claridad sobre esto. Jesús tuvo un ministerio público de 3 años que comenzó después de que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. ¿Sí recuerdan? Ese primer año se denomina a menudo el año de la inauguración y el segundo año a menudo se denomina el año de la popularidad. Entonces llega el tercer año y se denomina el año de la oposición. Digamos que estos son como los 3 pasos que Jesús vivió y que Jesús tuvo que experimentar. En los capítulos 1 y 2, Marcos nos lleva muy rápidamente a través del primer año, ¿sí? Que ya lo vimos. Y lo que acabamos de leer nos sitúa aproximadamente a mitad del segundo año. Estamos en este momento a mitad de ese segundo año, el año de la popularidad, de Jesús. Y podemos ver aquí, hermanos, fácilmente cómo la popularidad de Jesús entre la gente había crecido enormemente. Lo acabamos de leer, que eran multitudes las que seguían a Jesús. La lista de los lugares que se nos dan en los versículos 7 y 8 nos muestran que multitudes de personas vienen a Jesús de toda parte de Israel, de las partes limítrofes de Israel, ¿sí? Y también vienen pues de sus alrededores. Jesús sigue sanando, Jesús sigue haciendo su obra, sigue pues como en marcha, ¿no?, de ese ministerio. Jesús sigue a muchas personas sanando y continúa ejerciendo autoridad sobre los demonios. Él continúa ejerciendo esta autoridad fuerte, ¿no?, sobre los demonios, clara sobre los demonios. Y luego se nos dice que Jesús escogió a 12 hombres. 12 hombres. Y esto nos recuerda una verdad importante. ¿Cuál es la verdad importante? Que Jesús es quien Él elige. Él es quien elige. Nosotros a veces nos creemos más justos, ¿cierto? Y en nuestra medida podemos decir, no, pero Jesús, ¿por qué no elige a este otro? ¿Por qué no llama a mi familiar? ¿Por qué no escoge a esta otra persona conocida? Pero Jesús es quien elige. Muchas veces nosotros nos creemos más buenos que el Señor y queremos impartir justicia y queremos decidir y escoger y llamar, pero es Dios quien lo hace, no somos Dios. Entonces
Entonces, antes de repasar las Escrituras, pues me gustaría tratar el tema de la elección, ¿no? Este punto tan importante que ha causado también mucha controversia, aún en el interior del cristianismo, sobre la elección, y señalar los siguientes puntos. Primer punto, Dios elige a quien Él quiere, ¿cierto? Dios elige a quien Él quiere. Segundo punto, no se requiere nada especial de ti, lo vamos a ver más ampliamente más adelante. Tercer punto, no puedes elegir a Jesús a menos que Jesús te elija a ti, lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Muchos o escuchamos muy comúnmente decir que yo encontré a Jesús, ¿no? Y pueda que sea una frase de cajón o de cliché, pero en la mente hay como ese chip, ¿no? De que fui yo, fue en mi voluntad, fue en mis fuerzas, fue en mi soberana, ¿no?, voluntad y en mis obras, que yo fui quien buscó a Dios, ¿no? Entonces, por eso yo estoy esperando que Dios me bendiga, ¿sí? Entonces, no podemos elegir a Jesús a menos que Jesús nos elija a nosotros. Eso es necesario y es importante que lo tengamos bien claro, hermanos. Primero, elección, que se refiere a la elección de Dios y su decisión soberana. Es una decisión soberana, es una decisión que solo le compete a nuestro Padre, al Eterno, ¿cierto? Y lo vemos en la palabra, no porque yo lo diga o el pastor lo diga, lo dice la palabra. ¿Qué dice Efesios 1:4? ¿Alguien sabe qué dice Efesios 1:4? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que fue la palabra que leímos, ¿no?, anteriormente. Y en Romanos 9:15 el Señor dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. O sea, todo gira alrededor de ¿quién? ¿Del hombre? Del Eterno, ¿cierto? Todo gira alrededor del Eterno, de Dios, de nuestro Creador, nosotros como su creación. Es elección de Dios a quién salvar, es su elección a quién le muestra misericordia, es elección absoluta y completa de nuestro Dios soberano, que todo lo controla, y es elección de Dios a quien condena. Es elección de Él, es solo de Él. Y cuando vemos el término de elegidos, esta palabra de elegidos, escogidos, en el original en la Biblia, se refiere a aquellos a quienes Dios ha elegido para salvar. Cuando tú veas esta palabra de elegidos o escogidos, en el original es elegido para salvar. Y si nosotros somos esos creyentes, es porque Dios determinó salvarnos incluso antes de traernos a la existencia. Antes de la fundación del mundo, el Señor determinó llamarnos, determinó salvarnos. Y nuestra mente no alcanza a comprender eso. Yo pienso que yo exponiendo esto y ustedes escuchando esto, nuestra mente no alcanza a entender eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que antes de la fundación del mundo ya el Señor me había llamado, ya el Señor me tenía en su mente? ¿No es impresionante? Y es poderoso, es el poder que solamente le compete a Él. Entonces, como segundo punto, vemos que Dios no nos elige porque seamos especiales, ¿no? Hay muchos cristianos que creen tener algo especial y por eso Dios los llamó, ¿verdad? Y en 1 Corintios 1:26 dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, no había nada en particular especial en ninguno de ustedes en términos de cómo el mundo ve las cosas. En términos de cómo el mundo ve las cosas, pues se puede escoger, ¿no? Y uno puede mirar cualidades y características, pero en términos de nuestro Padre, no había nada especial en nosotros. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dijo lo mismo. Si recuerdan, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, en Deuteronomio 7:7, dice, el Señor
no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos. Y esta palabra es impresionante, ¿no? Porque dice, yo no los escogí ni los saqué porque tú fueras un pueblo más numeroso, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. No había nada, no hay algo especial en este pueblo. No hay nada en una persona que la haga intrínsecamente más valiosa para Dios que otra persona. Él no dice, yo elegiré a esta persona porque pues, es más inteligente, porque tiene muchos versículos, muchos textos bíblicos memorizados, ¿no? O bien esta persona porque tiene dinero, ¿no? Tiene poder, tiene educación, es famosa. Dios no dice nunca, yo elegiré a esta persona porque tiene un carácter bondadoso, porque nunca ha hecho nada malo, o esta persona la voy a elegir porque está intentando hacer cosas buenas, entonces yo la voy a elegir a ella. Porque está tratando o sea, vive una vida bien, o sea, no, digamos, en los parámetros seculares es una vida buena, ¿no? No le hace nada mal a nadie, siempre está ayudando a los demás, entonces se gana por derecho ese llamado, ¿sí? Pero aquí vemos que lo que te hace valioso es que Dios te ha hecho a su imagen. Eso es lo único valioso que Dios ve en nosotros, que Él nos hizo a su imagen, ¿cierto? Y eso es especial, ¿no les parece? Que Dios nos vea, nos llame, nos escoja, porque somos hechos a su imagen. Y lo que te hace especial es que Dios te ha elegido. Eso es lo que nos hace especiales, que Dios nos haya escogido y elegido. Y ya el tercer punto que mencionábamos, no puedes elegir a Jesús a menos que Él te elija a ti. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, no es al contrario, ¿no? Porque digamos que hoy en día lastimosamente distorsionan, ¿no? No, es que yo amé primero a Dios, yo busqué a Dios, yo lo amé primero y entonces yo lo busco, yo lo amo, entonces por eso es que Dios decide devolverme como ese amor. No. Primera de Juan 4:19 es claro, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, hay un condicional ahí, ¿por qué? ¿Sí? Y Juan 6:44 Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿No? Entonces, es imposible elegir a Jesús a menos que Él te elija a ti. Es imposible, hermanos. Entonces ya con esto como que se derrumba, ¿no? Ciertos fundamentos extraños que en el corazón del cristiano se han levantado últimamente. Se derrumba el orgullo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo debe abrirnos nuestros ojos, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros y el Señor debe hacer una obra en nuestro corazón. Y yo pienso que el Señor está hablando a esta iglesia específicamente y va a hacer cosas en cada uno de nuestros corazones. Y de otra manera no podrá venir verdaderamente a Cristo. Una persona que no esté primeramente por el Espíritu Santo movida, no hay otra manera de verlo, no hay otra manera de ver a Cristo, sino es a través del Espíritu Santo. Sin embargo, no queremos olvidarnos de algo que es igualmente cierto. La salvación no se hace efectiva en tu vida hasta que respondas a Jesús. O sea, hay una respuesta de parte del hombre, ¿sí? Entonces, cuando el Señor te abra los ojos, debemos decir sí, ¿sí? Entonces, en el versículo 7 y 8, pasemos al versículo 7 y 8 como para aclarar un poco este punto. En el versículo 7 y 8, hermanos, sigan conmigo, no se distraigan. Dice acá, y como mencionábamos antes, estos versículos nos ayudan a entender por qué los líderes políticos y religiosos se oponían tanto a Jesús. Vamos a empezar a darle desarrollo a esto. Y Jesús a menudo ejerció su ministerio a lo largo del mar de Galilea, ¿cierto? Especialmente cuando pues, hay estas grandes multitudes que la palabra, el texto nos dice, grandes multitudes de personas. Y estas personas no solo son de todo Israel, sino que también son de zonas fronterizas, como ya lo decíamos.
Y si tú pusieras estos lugares en un mapa, tú verías a Galilea, Jerusalén, Judea, ¿cierto? Galilea, que es la región del norte de Israel, Jerusalén es la ciudad capital en el sur de Israel, Judea es también la parte sur del país. Hemos leído ahí esta región de Idumea, ¿cierto? De Edom, que era una región vecina al sur de Judea, y del otro lado del Jordán, la zona de Perea al este del Jordán, Tiro y Sidón, que son ciudades también al norte de Galilea. Entonces vemos este mapa, podemos verlo como un mapa, ¿verdad? Y se trata de una cantidad tan grande, o sea, ¿para qué estaba escrito todo eso? Podríamos decir, pero ¿qué importancia tiene todo, o sea, para mi vida? ¿O qué nos puede enseñar como todos estos nombres, estos sectores, estas regiones, ¿verdad? Y lo que nos deja ver esto es que se trata de una cantidad tan grande de gente y de tantos lugares que los dirigentes políticos probablemente temen una revuelta, porque era mucho el movimiento de gente y los líderes religiosos probablemente piensen, y ellos sabían que esto representaba una amenaza para su sistema religioso, era una amenaza constante y latente, este movimiento de masas, y aquí uno se puede imaginar, ¿no? Lo que estaba sucediendo en esta región, y ambos grupos están preocupados por perder el poder. Ellos estaban supremamente preocupados porque el poder se les fuera de las manos, porque este hombre estaba moviendo mucha gente, ¿cierto? Y tienen miedo de que esto atraiga la atención de Roma y les preocupa que los romanos usen la fuerza, ¿sí?, para controlar la situación. Entonces de aquí pasamos al versículo siguiente, pasen conmigo hermanos al versículo 9 y 10. A mí me parece esto tan interesante y tan edificante, porque aquí vemos que estos versículos nos recuerdan que los milagros de Jesús habían llegado a ser tan conocidos, muy conocidos, y esa era la razón por la que muchas personas acudían a Él. Muchas personas acudían a Él. La multitud viene porque habían oído de lo que Jesús hacía. La multitud, toda esa multitud de gente, miles de personas venían a Jesús. ¿Por qué? Porque habían escuchado lo que Jesús hacía. Eso los atraía. Y es triste en cierto sentido, ¿verdad?, que la mayoría de la gente todavía solo viera a Jesús como un hacedor de milagros. Hasta el día de hoy. Y que solo le buscan por lo que quieren obtener de Él o podían obtener de Él. Imagínense mover miles de personas, pero esta masa de personas se movían solo por obtener un beneficio de Jesús. Y algo similar ocurrió en el Evangelio de Juan. Ustedes recuerdan, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, recuerdan cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí lo han leído? Amén. Recuerden, hermanos, que cuando Jesús dice que Él entendió que toda esa gente tenía la intención de apoderarse de Él para hacerlo rey, y dice que Él volvió a retirarse al monte, ¿no? Vemos como la misma figura, ¿no? Jesús retirándose al monte, todos lo estaban buscando para encontrarlo, y Él decide alejarse. Yo quiero que ustedes se vayan haciéndose en la película y en sus mentes. Y él dice que Él volvió a retirarse al monte, todos lo buscaban para encontrarlo y Él decide nuevamente alejarse. Y cuando toda esta multitud lo encuentra, al día siguiente el Señor les dice en el versículo 26, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Fuerte, ¿no? O sea, Jesús les decía, ustedes me buscan no por las señales, no por lo que simboliza, ¿no? Esa sanidad del milagro, o sea, que yo puedo hacerlos, o sea, darles, en ese momento les estaba dando pan y los sació con pan y peces. Y el Señor les dice, ustedes me están buscando no porque entienden
En otras palabras, Él les está diciendo, ustedes me están buscando no porque están entendiendo la naturaleza de mi obra redentora en ustedes. Ustedes no están entendiendo que yo soy el pan de vida, que ese milagro de alimentar a miles con panes y peces no es más que una señal que simboliza algo más profundo. Y todos los milagros también simbolizaban algo más profundo que simplemente sanar, que simplemente dar el milagro, ¿no? Algo más profundo, algo más grandioso. Yo soy el pan de vida, pero ustedes me buscan para hacerme rey, para solucionar sus problemas. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida, ¿sí? Pero ustedes me están buscando para hacerme rey, para entronarme y para solucionar sus problemas políticos, sus problemas religiosos. Y ese era el Salvador que los judíos querían. Ellos querían un Mesías que los liberara de los problemas religiosos y políticos que tenían en ese momento. Ese era el Salvador que los judíos querían y el Señor lo sabía. Jesús lo sabía. No crean que él fue engañado, ¿no? Porque es Dios encarnado, ¿no? Él sabía que los judíos lo querían para eso. Ellos no querían a un Salvador que los liberara del pecado. Ellos querían una especie de genio, ¿no? Con la lámpara de Aladín. ¿Se han visto esa lámpara de Aladín? Que al frotarla o tocarla resolvieran todos sus problemas inmediatos. Eso era lo que ellos querían. Y todos se esforzaban por llegar hasta Jesús para poder, ¿qué? Tocarlo. Todos se esforzaban. Y uno se puede imaginar que esas distancias, ¿no? Y tomar unas distancias, los sacrificios que eso requería para llegar hasta donde Jesús y tocarlo. Jesús hizo que sus discípulos, leemos ahí que Jesús hizo que sus discípulos prepararan una barca porque era latente el riesgo de una estampida, ¿no? Era muy peligroso también. Esto le daría a Jesús cierta distancia de la multitud para no ser aplastado, porque el riesgo era real y era del momento ante una multitud de personas. Y aquí lo importante, hermanos, hablando como de números, ¿no? De la multitud de personas, aquí no es el número lo que determina una bendición, como lo hablábamos el viernes pasado en nuestro estudio bíblico. Para los tiempos de Jesús ni lo son para nuestros tiempos hoy en las iglesias. Lastimosamente para muchas, sí. Pero si son muchos o pocos, lo que debe ser evaluado, hermanos, es la fidelidad de ese ministerio. En predicar el evangelio de Cristo y el hecho de que hayan personas allí, sean muchas o sean pocas, que hayan personas discípulas, abrazando el evangelio de todo su corazón y con todo lo que esto implica. Eso es lo que realmente hay que evaluar, hermanos. Eso es lo que realmente debe haber dentro de las iglesias. No el número como tal. Cientos o miles, ¿no? O muy pocas, como lo somos nosotros, hermanos. A mí me pareció muy gracioso cuando terminamos el estudio bíblico, si recuerdan, con el hermano, yo no puedo mencionar el nombre del hermano, pero bueno, el hermano que nos está visitando, cuando al finalizar él decía, y toda la iglesia latina somos nosotros acá, ¿sí lo vieron? ¿No? Y el hermano José le decía, no, pero pues van a llegar más, y amén por eso, ¿cierto que sí? Y mira que nada es casualidad, hoy estamos hablando sobre esto y Dios nos está despertando, Dios nos está moviendo a esto. Entonces, lo que determina no es el número, hermanos. Alguna vez, no sé si tú te has preguntado cuántas de esas personas que buscaban a Jesús fueron las mismas que más adelante le gritaban a Pilato, crucifícale, crucifícale. Entonces, aquí lo que hay que evaluar no es el número. Probablemente muchas de estas multitudes de personas se cansaron de seguir a Jesús. Y mis hermanos, esto es lo que pasa cuando buscamos a Jesús por razones equivocadas, porque se termina desilusionando, ¿no? Y nosotros, hermanos, nosotros como iglesia,
Iglesia Comunidad de los Outer Banks, esto puede ocurrirle también a un creyente. Y podemos perder el foco y nos olvidamos de qué se trata esto, de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de tener una vida cómoda, el Evangelio no se trata de tener una vida sin problemas, el Evangelio no se trata de caminar por un camino de rosas. A eso no fue lo que Jesús nos llamó. Toma tu cruz y sígueme. Cristo nos llama a morir al yo, al morir a los deleites de este mundo, a morir a la popularidad, al morir al ser reconocidos, a morir a una vida egocéntrica. Cristo nos llamó a tomar una cruz, mis hermanos. Ese es el llamado. Y lo que tú necesitas no es un terapeuta, no es un sanador. Lo que necesitamos es alguien que pueda resolver el problema que tenemos con la justicia de Dios por causa de nuestro pecado. Eso es lo que necesitamos. Pero aún así, pues gracias a Dios por su amor y misericordia hacia nosotros, porque nuevamente vemos que Jesús sanó a muchas personas. A pesar de que Él sabía que no muchos lo buscaban, con la intención correcta, Él sanó a muchos, liberó a muchos. Y estas personas no están allí por la razón correcta, ¿cierto? No están por la razón correcta. La mayoría, esta multitud de personas buscaban a Jesús por razones incorrectas. Pero Jesús todavía ve, aún ahí ve necesidades y tiene compasión de ellos. Muchas veces nosotros somos más rápidos a desilusionarnos por la persona a la cual estoy predicando a Jesús y de un momento a otro tuvo una actitud incorrecta y nosotros somos fáciles de decir, listo, yo lo suelto, no le sigo hablando de Jesús o no oro por él. Y vemos a un Jesús que tiene compasión, a pesar de que él sabe que las multitudes lo buscaban por la razón incorrecta, Jesús tiene compasión. Y no lo vemos exigiéndoles nada, no vemos a Jesús decir, solo te sanaré si haces esto, o no vemos a un Jesús diciendo, si yo haré el milagro, pero primero debes hacer algo por mí. No vemos a un Jesús diciendo nada de eso. Entonces, con esto, hermanos, pues no queremos llevar la idea demasiado lejos, pero deberíamos recordarnos que Jesús no requiere buenas obras para la salvación. Pero él produce buenas obras después de que somos salvos. Él no requiere buenas obras para la salvación, pero las obras, el fruto de las obras más adelante, sí muestran que somos salvos. La salvación es un regalo de Dios y no podemos hacer nada para obtenerla excepto acudir a Jesús. Amén, hermanos. ¿Sí van conmigo? Listo, sigamos. Pasemos al versículo 11 y 12. Luego aquí vemos en esos versículos, Marcos nos recuerda nuevamente quién es Jesús y su autoridad. Incluso Jesús tiene poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Se inclinan ante él, cuando los espíritus inmundos lo ven, se postran en rostro en tierra y le gritan, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y esta es una verdadera confesión. Aquí vemos esta confesión de quién es Cristo, el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos sabían quién era Él y Dios, sabemos que Dios es tres personas que son uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y siempre han existido juntos y Jesús es el Hijo de Dios. Él vino al mundo como hombre, pero Él sigue siendo tan Dios como siempre lo ha sido. Entonces vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios reconocen esto y saben quién es Él, pero Jesús los silencia y Él les advierte enérgicamente que no hablen, ¿cierto? Y aquí nuevamente vemos la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de Satanás y vemos que Jesús no requiere de su testimonio. Él no quiere que hablen de Él. No es necesario, porque Jesús necesitaba continuar con su obra. Amén. Versos 13 y 14 y 15 también. Aquí vemos que Jesús subió al monte y designó a 12 hombres para ser apóstoles. No se nos dice aquí a qué montaña subió Jesús, pero si consultas los otros evangelios, tú vas a ver que esto coincide con el Sermón de la Montaña, ¿sí? Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte. ¿Sí recuerdan el Sermón del Monte?
Él explicó la naturaleza espiritual de su reino y Jesús nombró un nuevo Israel allí. ¿Alguien sabe aquí por qué 12? Es un número significativo. ¿Quién me dice por qué 12? ¿Quién me dice? ¿Por qué el 12 es tan significativo? ¿Por qué 12? ¿Por qué nombro 12 y no 14 o no 10? Bueno, yo se los voy a decir. 12 es representativo de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? 12 tribus de Israel. Y así pues Jesús aquí formó un nuevo Israel, por así decirlo. Jesús, que también se convertiría en el fundamento de la iglesia, él formó un nuevo Israel con esas 12 tribus, ¿no? Esos 12 apóstoles. En Apocalipsis, ustedes saben, hermanos, que cuando Juan recibe una visión del cielo, ve a 24 ancianos. ¿Se han leído alguna vez ese texto? Él ve 24 ancianos alrededor del trono del Cordero. Esa visión es impresionante en Apocalipsis. Y esos ancianos son los jefes de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y los 12 apóstoles. O sea, son 12 ancianos jefes de las tribus de Israel más los 12 apóstoles. Por eso vemos esta visión de los 24 ancianos alrededor del trono del Cordero. Y en Efesios 2:20, capítulo 2, versículo 20, nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Siendo Jesucristo la piedra angular. Jesús vino a lo suyo y los suyos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Los líderes de Israel se volvieron contra Cristo y así pues Cristo establece un nuevo liderazgo, hermanos. Impresionante. Entonces, del verdadero Israel y en el mismo grupo de hombres se establece el fundamento de la iglesia. ¿Cuántas veces se levanta un fundamento de un edificio? ¿Quién me dice? ¿Cuántas veces se levanta un fundamento? Las bases. ¿Cuántas veces se levanta? Una sola vez. ¿Cierto que sí? Entonces, en el mismo grupo de hombres se establece el fundamento de la iglesia. Y ahora, pues queremos aquí ser muy claros sobre algo, y es que ya no tenemos apóstoles como estos 12 apóstoles de la Biblia, ¿no? Tú vas a escuchar acerca de personas que se llaman a sí mismos, se dicen ser apóstoles. Hoy en día hay una cantidad, ¿no?, impresionante. O verás a alguien dirigiendo una iglesia que se dice ser, soy un apóstol. ¿Cuántos han visto o han escuchado esto? ¿Cierto que sí? Entonces, primero, nosotros debemos comprender que esto está mal, que esto no es bíblico, ¿cierto? Y segundo, pues uno tendría que huir de ese lugar inmediatamente, ¿no? Hay dos maneras en que se puede utilizar la palabra apóstol, porque es que esta palabra apóstol ya la toman como a la ligera, ¿verdad? Pero significa el oficio en la iglesia que Jesús les dio a estos 12 hombres. Es un oficio, es un llamado de 12 hombres. Y puede significar a alguien que es enviado a predicar. Es enviado, está preparado para ir y predicar. A veces se usa el término apóstol de esa manera para referirse a un misionero o evangelista que es enviado a exponer, a predicar, ¿sí? Pero pues lastimosamente tenemos mentirosos, farsantes, por ahí que andan diciendo ser apóstoles como los 12 apóstoles. Solo a los apóstoles originales se les dio la autoridad para formar la iglesia, hermanos. Solo a estos 12 apóstoles. Escribir las escrituras y establecer la doctrina. Solo a los apóstoles. Ningún hombre después de ellos tiene esa autoridad, tiene ese llamado. Primero, vamos a mirar para ser un apóstol qué se requería. ¿Qué se requiere para ser un apóstol? Que estuviesen con Jesús durante su ministerio público. Se requería que estuvieran con Jesús y aprendieran de Él. Segundo, que fueran testigos oculares de su resurrección. Y tercero, que Jesús mismo lo designe, o sea, lo llame y lo envíe. Entonces, estos lineamientos lo tienen los apóstoles hoy en día, los que se llaman ser apóstoles.
¿Cierto que no, hermanos? No. Entonces realmente necesitamos entender cuando estos hombres murieron, el oficio del apostolado murió también con ellos. Murió con ellos. Dios no tiene un plan B para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hermanos. Dios tiene solo un plan A. El único plan, y su plan es llevar a cabo esa tarea a través de hombres falibles, limitados y débiles como tú y como yo. Ese es el plan. Alguien decía, Dios hubiera podido haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes, ¿no? Para que todo el mundo lo leyera. O Dios hubiera podido haber hecho caer del cielo Biblias para que pues leyeran el llamado, el evangelio. O Dios hubiera podido haber enviado ángeles y comunicar el evangelio desde los cielos. O Dios hubiera podido emitir una voz potente como truenos para que todo el mundo escuchara el mensaje, pero no lo hizo. Él decidió soberanamente escoger, elegir y colocar ese tesoro del evangelio en vasos de barros frágiles, como todos nosotros aquí, hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Este es el plan de Dios. Pero la iglesia duerme. La iglesia aún no se despierta de los tiempos que estamos viviendo. Pero Dios decidió usar vasos frágiles de barro como nosotros, como tú y como yo. Y estos hombres habrían de colocar el fundamento de la iglesia. Él llamó 12, no 10 ni 14, para una misión especial. Y en ese sentido, mis hermanos, este ministerio apostólico es irrepetible. Hoy día hay personas que no están conformes con el título de pastor, ¿cierto? Sino que estos 12 hombres, vemos que los 12 apóstoles, ellos debían colocar el fundamento de la iglesia como dice en Efesios. El apóstol Pablo lo dice claramente y en ese sentido, mis hermanos, el ministerio apostólico es irrepetible. Un ministerio de un edificio no se levantan varias veces, solo una vez y para siempre. Ahora, también queremos ver que Jesús designó a estos hombres para un propósito especial, estar con Él y enviarlos a predicar. Ese es el propósito especial. Al pasar el tiempo con Jesús, iban a aprender de Él y cuando Él los envió a predicar, debían dar el mensaje exactamente como lo habían aprendido de su Maestro, de su Salvador que tenían ahí con Él. Pasen conmigo al versículo, a los versículos siguientes. El versículo 15, vemos que Jesús les dio autoridad para expulsar demonios también. Esta fue una demostración aquí del poder del mensaje. Autenticó que su mensaje era genuino, pero lo importante no es eso aquí. Lo que queremos destacar es estos hombres, ¿no? El llamado de los 12 apóstoles. En el versículo siguiente, hermanos, pasemos al 16 y 19. Estos versículos nos dan una lista de los 12 y también encontramos listas similares en otros 3 lugares en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas, en Hechos. Y si ustedes comparan las listas, notarán que los nombres que no siempre son los mismos. No sé si ustedes se han dado cuenta. Entonces usted podrá preguntarse, ¿tuvo Jesús más de 12 apóstoles? O sea, ¿por qué hay otros nombres diferentes? Y no es eso. A veces los nombres se enumeran de forma diferente porque la mayoría de los hombres en esa época tenían 2 o 3 nombres de pila, ¿sí? Bartolomé es también conocido como Natanael, a Mateo también se le llama Leví, y Tadeo es también conocido como Judas, hijo de Jacobo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de una lista de nombres? Muchos dirían, no, pero una lista de nombres yo no, pues, ¿qué hay para mí? Bueno, aquí hay algunas observaciones importantes. La primera, la lista está ordenada en pares, ¿sí se han dado cuenta que está ordenada en pares? Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Bartolomé y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio. Entonces podemos entender aquí que es bueno tener un compañero en el ministerio, por cierto. ¿Cierto? Es bueno tener un compañero, un hermano en el ministerio con el cual nos apoyemos, nos ayudemos, compartamos lo mismo y podamos salir
a esparcir el evangelio. Y nos preguntamos si seríamos, uno con eso podría preguntarse si somos más propensos a evangelizar si tuviéramos alguien que nos acompañara, o sea, digamos que como que nos anime, cuando uno decaiga el otro lo levante y así sucesivamente. Y segundo, lo que vemos acá es que Jesús dio a algunos de esos hombres, Jesús dio a algunos de estos hombres apodos o nombres nuevos y dos de ellos están enumerados aquí. Entonces vemos que Jesús le dio a Simón el nombre de Pedro. ¿Sí recuerdan que Jesús le cambió el nombre? ¿Y qué significa? Roca, ¿verdad? Y a Jacob y a Juan les puso el sobrenombre de hijos de trueno. Y esto es supremamente interesante, hermanos, porque primero vemos que roca implica estabilidad, pero sabemos que Pedro no era estable. ¿Sí recuerdan la forma de actuar de Pedro? Él no era estable para nada. Pedro a menudo hacía cosas sin pensar, tomaba acciones y luego perdía la confianza. Lo vemos en la palabra de Dios, que a veces sus palabras no siempre coincidían con sus acciones. Pedro sacó su espada mientras estaba rodeado de guardias, ¿no? Armados. Él caminó hacia Jesús sobre las aguas, luego miró a su alrededor y empezó a hundirse, empezó a desfallecer en su desconfianza y le dijo a Jesús, también en una oportunidad le dijo, moriré contigo. Ese era Pedro, ¿no? Entonces Pedro, más adelante luego, después de haber declarado esto, yo moriré contigo, Jesús, Pedro luego negó a Jesús 3 veces esa misma noche. Entonces, sin embargo, aquí Pedro más tarde se convirtió en lo que Jesús dijo que era Pedro. Pedro se convirtió en esa roca sobre la cual se construyó la iglesia. Es un verdadero apóstol, ¿no? Y ese es un recordatorio maravilloso para nosotros, hermanos, porque Jesús nos llama justos y ahora mismo no lo somos, pero algún día lo seremos. O sea, Jesús, el Señor está haciendo una obra en nosotros, así como lo hizo con esos hombres, que llamó a personas comunes y corrientes, a hombres comunes y corrientes, y los fue puliendo, los fue limando. Ya hablamos sobre roca, ¿verdad? Y el segundo es hijos de trueno, ¿no? Es como Jesús llamó a Santiago y a Juan debido a su temperamento. Era un temperamento fuerte, o sea, para llamarlos hijos de trueno, era porque eran bastante temperamentales. Y podían enfurecerse instantáneamente y eran como una repentina tormenta eléctrica, ¿no? De un momento a otro. ¿Cuántos tienen así un temperamento? Así sin vergüenza, hermanos, ¿cuántos tienen un temperamento fuerte? Yo levanto mis dos manos porque yo tengo un temperamento fuerte. Y Dios tiene que tratar conmigo y tiene que pulir eso. Aquí no todos, aquí todos son calmaditos, aquí todos son, ¿cierto? Pero más tarde Juan llegó, más tarde vemos que Juan, después de inicialmente tener un temperamento no fuerte, más tarde Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Y aquí vemos la mano soberana de Cristo, ¿no? Su obra redentora en los corazones. A eso fue que Jesús vino, a cambiar el interior, no el exterior. ¿Qué cambio pudo hacer Jesús en la vida de estas personas? El cambio fue asombroso. Y tercero, vemos que Jesús une a personas muy diferentes. Vemos que Simón el Celote era miembro de una organización paramilitar que quería derrocar el gobierno romano, o sea, ellos tenían ese propósito, ¿no? Y armaron como una organización ahí militar para ir en contra de este gobierno. Y Mateo era un recaudador de impuestos, recuerden, que trabajaba para ese gobierno que Simón quería derrocar. O sea, son las obras de Dios, ¿no? Son las obras del Señor. Unió a uno que quería derrocar el gobierno romano y a otro que trabajaba para ese gobierno, ¿no? Entonces, imagínate cómo fue el primer día que se conocieron. Pero el poder de Jesús los unió. Estas dos personas no podían ser más diferentes. Sin embargo, Jesús los reunió en su iglesia y los hizo hermanos. Y esa es la obra que Jesús hace o que Dios hace cuando nos reunimos como hermanos. Todos tenemos aquí diferencias, todos tenemos aquí
nuestros temperamentos, nuestras formas de hacer las cosas, de pensar, de hablar. Pero Jesús nos une, por eso es tan necesario congregarse. Porque Jesús nos pule unos con otros, nos lima unos con otros, nos ayuda a ver la deficiencia del otro hermano y Jesús trabaja en nuestros corazones por lo mismo. Entonces debemos pensar en esto la próxima vez que sintamos que alguien es más en la iglesia o de pronto es diferente a ti para llevarse bien contigo. Y aquí esas diferencias se disipan, ¿verdad? Porque Jesús, la obra que hace Jesús es para que vayamos y llevemos el evangelio como hermanos, unidos. Y cuarto, hay un falso hermano. Ustedes recuerdan que hay un falso hermano. ¿Quién era el falso hermano? Judas, el famoso Judas, ¿cierto? Judas Iscariote es el que traicionó a Jesús. Juan nos dice que Judas era un ladrón que siempre robaba de la bolsa del dinero, imagínense. Sin embargo, Jesús sabía estas cosas. Jesús sabía. Recuerden que Jesús nos llamó antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Él nos formó en el vientre. Y Jesús sabía estas cosas desde el principio. Incluso sabiendo esto, seleccionó a Judas. ¿Por qué? Porque Judas cumplió un propósito al llevar a Jesús a la cruz. Al participar en este complot para llevar a Jesús a la cruz. Finalmente, todos ellos son hombres muy comunes. Ustedes se dan cuenta o nos damos cuenta que son hombres muy comunes. Es casi más fácil decir lo que no son que lo que son, ¿cierto? No son ni sacerdotes, no son celebridades, no hay gente rica, no son educados, no son expertos en las escrituras. Uno era el recaudador de impuestos, todos lo tildaban como lo peor, ¿verdad? Robaba y demás. Bueno, o sea, no eran expertos en las escrituras, no son modelos de piedad, de bondad. No eran nada de esto, hermanos. Yo quiero que a medida que avancemos en esto, que ya vamos a terminar, piensa en ti mismo, ¿no? En el llamado que Dios te está haciendo a ti y me está haciendo a mí. Piensa en ti, piensa en lo que Dios ha hecho en ti. Y si tú tuvieras que formar un equipo para llegar al mundo, yo creería que estos son los hombres que no elegiríamos, ¿verdad? Si fuéramos nosotros los que tuviéramos que elegir, nosotros no elegiríamos esa clase de hombres. La mayoría de las organizaciones misioneras hoy en día probablemente los rechazan. La mayoría de las iglesias probablemente llenarían sus puestos, son con personas más calificadas, ¿no? Con más experiencia, con una hoja de vida más limpia, como con más títulos de piedad, ¿no? De bondad. Pero es muy bueno para nosotros porque esa no es la manera como Jesús llama. El llamado de Jesús es diferente. Piensa en tu vida, piensa como Jesús te llamó, de dónde Jesús te sacó a ti y me sacó a mí. Y si esto es lo que Jesús puso como fundamento de su iglesia, entonces ciertamente hay un lugar para ti y para mí. Hay un llamado, hermanos, hay un llamado. Y no hay nada que deba impedirnos asumir la obra de Jesús en el mundo. Es Él quien escoge, es Él quien elige. Puede que no hayamos sido elegidos para ser apóstoles, pero hemos sido elegidos para pasar tiempo con Jesús y salir y compartir la buena noticia con otros. No se requiere ninguna educación especial, no hay ningún trabajo en particular que necesitemos, no es necesario saber toda la Biblia de memoria. Ni siquiera tienes que ser una persona popular o influyente, solo tienes que ser escogido por Jesús porque Él es Él quien escoge. Y el que a Él le plazca. Y gracias a Dios la buena noticia es que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó entre los muertos al tercer día. Él ha perdonado nuestros pecados, hermanos. Él nos ha salvado del juicio de Dios y del castigo del infierno. Él nos ha dado vida eterna y nos ha traído a su familia. Tú y yo estamos dentro de su familia. Y muchas veces nosotros menospreciamos eso y no tenemos claro el valor que significa esto para nuestras vidas.
Y como decíamos hace 8 días, creemos que estamos en un club y que estamos jugando al ser cristiano, a ser cristiano, y cada 8 días asisto y ya, y mi vida como que recurre en esto cada 8 días y no pasa más allá de eso. Jesús elige a quien Él quiere y a quien Él quiere es a ti. Si aún no has aceptado a Cristo, yo te animo a que lo hagas ahora. Para los que están acá, para los que nos escuchan y para el resto de nosotros, no nos quedemos con el regalo de Dios para nosotros solos. Para concluir, hermanos, esta palabra tan maravillosa, porque pienso que esta palabra, cuando la palabra sacude nuestros corazones, es la obra del Señor. Para concluir, hay 3 puntos: responder a Jesús, ministrar las necesidades de los demás y, por último, comparte las buenas noticias. Jesús llamó a los que Él quiso y ellos vinieron. No olvidemos nuestra parte en la ecuación. Nosotros estamos dentro de una ecuación: responder a Jesús y apresurarnos a ir hacia los demás. Segundo, estamos en un mundo donde la necesidad humana está a nuestro alrededor. No pases por alto la necesidad de los demás. Que tú no te acostumbres a tener un corazón endurecido, sin compasión. No pienses que la necesidad de los demás es pequeña o no importa. Puede ser muy importante para esa persona. Alguna necesidad puede ser la puerta para mostrarles el amor de Cristo. Alguna necesidad puede ser esa puerta que se abra, que Cristo esté abriendo y que tú seas ese vaso frágil de barro que Él quiera utilizar y compartir la buena noticia. Y finalmente, detrás de cada necesidad física hay una necesidad espiritual mucho mayor, y Jesús es la única solución verdadera y duradera, eterna. Compartir el Evangelio no solo con nuestras acciones. Hoy en día hay cristianos que dicen, no, es que yo no hablo, yo no comparto el Evangelio, no digo nada, pero mi vida, ¿no? Con solo mis acciones yo sé que las personas, no, o sea, es necesario lo uno y lo otro. Es necesario compartir el Evangelio con nuestras acciones, pero también con nuestras palabras. Hazles saber que les estás sirviendo por lo que Jesús ha hecho por ti. Coloquémonos en pie, hermanos, para terminar. Yo quiero hacerles una pregunta para terminar. ¿Tú te sientes atraído hacia el Señor Jesucristo? ¿Quién se siente atraído hacia el Señor Jesucristo? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cierto? Tú me dirás, bueno, sí, si no me sintiera atraído, pues no estuviera hoy acá, ¿cierto? La segunda pregunta es, ahora, ¿qué es lo que te atrae de Jesús? ¿Cierto? ¿Qué es lo que te atrae de Jesús? Porque si no es el perdón de tus pecados, si no es la reconciliación con Dios, si no es el don de la vida eterna, tú lo estás buscando por razones equivocadas, como lo hacían estas multitudes de personas. El Señor sabía que no era con esa multitud que iba a transformar el mundo. Él lo sabía. Él lo sabía, hermanos. No era con la multitud del que lo seguían. Él no iba a transformar el mundo con ellos. Él tenía otro plan, y el plan era escoger 12. Hombres comunes, y con esos 12 hombres esparcir el Evangelio, y es el mismo llamado claro que Dios está haciendo para tu vida y para mi vida. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar y cantarle esa canción con todo nuestro corazón.